Hola, mi nombre es Fernanda Machuca, soy estudiante de primer año de medicina y junto a mi grupo, conformado por Cristóbal Acuña, Magdalena Ábalos, Bárbara Calderón, Ignacia Quesada e Isidora Vera, les presentaremos la aplicación de una derivada a un caso clínico. Nuestros objetivos son presentar el funcionamiento de la vasectomía en un plazo de 6 meses, representar mediante funciones y derivadas y explicar la importancia del concepto de derivada. Nuestro objetivo principal es presentar el nivel de efectividad de la vasectomía en un plazo de 6 meses y modelar la función. Además, derivarla y comprender la importancia de esto. Ahora, ¿qué es la vasectomía? Una vasectomía consiste en cortar los conductos deferentes del hombre, es decir, los tubos musculares encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hacia la uretra. Este procedimiento quirúrgico tiene como finalidad la infertilidad en el hombre, puesto que los espermatozoides no podrán salir de los testículos y por lo tanto no estarán presentes en el líquido seminal eyaculado, por lo que el líquido resultante consistirá únicamente de secreciones producidas por otras glándulas y en consecuencia ya no habrá un riesgo de embarazo elevado. Sin embargo, el paciente no sale infértil del pabellón. Luego de la operación pueden quedar espermatozoides vivos por aproximadamente 2 meses o más. Esto significa que la esterilidad del paciente estará condicionada por el tiempo que pase y además por la frecuencia de la actividad sexual. Dado que en la medida que eyacula dichos espermas restantes, estos se irán eliminando. Para determinar el número de espermatozoides en el organismo es necesario hacer un seminograma. Este consiste en un examen para medir la cantidad y calidad del semen y de los espermatozoides de un hombre. Cabe recalcar que el porcentaje de falla de la cirugía es de 1 cada 2000 casos, ya que eventualmente se puede producir la unión de los conductos deferentes nuevamente. Ahora mi compañera Isidora Vera les introducirá nuestro caso clínico. Bueno, el caso clínico en cuestión trata sobre un paciente de sexo masculino de 36 años que acude a una clínica indicando que hace aproximadamente 2 meses se habría sometido a una vasectomía como método anticonceptivo. Sin embargo, de manera inesperada, su pareja ha quedado embarazada. Es por ello que vamos a evaluar en este trabajo la eficacia de este procedimiento quirúrgico. Bueno, para ello, según datos extraídos de simonogramos de varios pacientes, después de la vasectomía, por el doctor Gonzalo Rubio y el doctor Sergio Roger Cayetano, el paciente salió del pabellón contiene en su líquido seminal 100 millones de espermatozoides, que vendría siendo la cantidad de espermatozoides normal de un hombre antes de la vasectomía. A los 3 meses, 100.000 espermios, y a los 6 meses después de la operación, se considera que no existe espermatozoide móvil como tal que sea capaz de inseminar. Es por ello que el valor tiende a cero, lo que es representado en la tabla número 1, con el valor de 1 por 10 elevado a menos 6. Ahora mi compañero Cristóbal explicará cómo se realizó esta transferencia de los datos de la tabla 1 a una escala de 100.000 es a 1. Como detalla mi compañera, para facilitar el proceso de modelar, elaboramos una tabla en una escala de 100.000 es a 1, en el que tomamos los meses 0, 3 y 6, es decir, al instante después de la operación, 3 meses y 6 meses transcurridos. Entonces, una función es una relación que corresponde entre dos magnitudes de manera que cada valor de la primera esté relacionada con la segunda. Al definir nuestra función, debemos establecer algunos de los valores que pueden tomar el conteo de espermatozoides presentes respecto al tiempo transcurrido. Dado que estamos hablando de un proceso biológico que varía considerablemente entre individuos y de forma desproporcionada, se registra una población afectada aproximada considerando que son hombres que se someten a la vasectomía como nuestra población. Para empezar, consideramos el número de espermatozoides promedio de la cantidad normal de estos como 100 millones de espermios móviles por eyaculación, mostrando así el segundo punto que muestra a partir de los 3 meses 100.000 de ellos. Finalmente, a los 6 meses se puede visualizar en la tabla 1 como un plazo prácticamente nulo, ya que, siendo más específicos, 1 por 10 elevado a la menos 6 y en el caso del Excel 1 por 10 elevado a la menos 11, ya que existe un rango de 1 a 100 espermios que aún pueden ser eyaculados en estos últimos meses. Por lo tanto, para nuestra gráfica podemos ver la variable independiente, que es nuestro tiempo de los meses transcurridos, y nuestra variable dependiente, la cantidad de espermatozoides presentes en esto. Los cálculos asociados los podemos interpretar en distintos intervalos, ya que al ser un proceso biológico no tenemos un progreso lineal y uniforme. Dado esto, utilizamos un cálculo de la función entre el primer y el segundo punto, entre el primer y tercer punto, y finalmente el segundo y tercer punto. Dado esto, en resumen se obtuvo 3 funciones con una pendiente asociada cada una.
A partir de estos valores extraídos de variadas fuentes de información, se desarrollará una función de tipo lineal. Tal como dijo mi compañero, es necesario encontrar el valor de la pendiente de m, sea esto menos 167.000 por x, que es nuestro valor del tiempo, y nuestro coeficiente de posición n sea 834.000. Esto a partir del cálculo de Excel. Por último, y no menos importante, cabe mencionar la variabilidad de estos. Estos 3 puntos dispersos generan una menor precisión en la línea de progresión, lo que nos lleva a un mayor margen de error. Por ende, se calculan 3 posibles funciones debido al concepto de línea de regresión, el que se evidencia principalmente en situaciones cotidianas, las cuales se observan distribuciones de puntos bidimensionales no muy precisos entre dos variables, con una gráfica que aproxima una nube de puntos variables en un movimiento lineal. ¿Qué significa esto? Que a medida que hay más puntos, es más fácil y más precisa la línea de la función, como podemos ver en el gráfico 1. En cambio, en nuestro gráfico, al tener solo 3 puntos, es mucho menos precisa, puesto que día a día podría bajar desde 1000 espermios a solamente 30. Bueno, para explicar la tasa de cambio y la velocidad en la que se mueve nuestro estudio de caso, es importante derivar. Pero para ello hay que saber qué es una derivada y para eso vamos a conocer su definición matemática. Como podemos ver en la presentación, la derivada significa el límite de cuando h tiende a 0 de la función de f de x más h menos f de x dividido en h. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué vendría siendo x, qué vendría siendo h y todo lo anterior? Bueno, f de x representa la función a derivar, es decir, la función original extraída anteriormente y explicada por mi compañera. X vendría representando el tiempo, o sea, los meses después del procedimiento quirúrgico. F, con la comilla arriba, de x, es la derivada de la función anterior, es decir, lo que queremos encontrar y va a ser explicado próximamente por Bárbara. Y h es la distancia entre dos puntos de la función, que en este caso sería un periodo tan breve que tiende a 0. Entonces, utilizando el valor de la función que obtuvimos al inicio y aplicando el concepto de derivada explicado anteriormente por mi compañera, para hacer el cálculo realizaremos lo siguiente. Como primer paso debemos encontrar el valor de la función x más h que nos pide la fórmula, por lo que para ello reemplazaremos x más h en la función original. Después anotaremos en nuestra fórmula la función evaluada en x o en x más h según corresponda. Con esto desarrollaremos, aplicando las operaciones matemáticas pertinentes al caso, para así finalmente simplificar el valor de h y poder reemplazar el valor límite correspondiente, en este caso h cuando tienda a 0. Todos estos pasos los podemos ver aplicados a detalle en pantalla. Como resultado entonces vamos a obtener menos 16.700.000. Interpretación de la derivada. ¿Qué podemos rescatar de todos los cálculos asociados? Bueno, a partir de esto podemos presentar la velocidad uniforme a cada mes que pasa del conteo de espermatozoides. Es decir, que una vez transcurrido el tiempo podemos ver el decrecimiento de los espermatozoides, lo que nos permite evaluar la probabilidad de inseminación y la efectividad de la vasectomía. Entonces, a modo de conclusión, voy a presentar los puntos más importantes de nuestra presentación. Bueno, el estudio de caso tuvo como objetivo evaluar el funcionamiento y analizar la efectividad del método anticonceptivo llamado vasectomía. Para ello realizamos una función con los datos promedio extraídos de fuentes de confianza y derivamos esta función para encontrar su tasa de cambio, es decir, la variación en la concentración de espermatozoides respecto al tiempo después de la vasectomía. Recordemos que estamos frente a un proceso biológico después de un procedimiento quirúrgico y por ende la eliminación de espermios va a depender del estilo de vida del paciente y por eso no son proporcionales a lo largo del tiempo. Los registros médicos indican que recién a los 6 meses es posible no encontrar espermatozoides viables. Por lo anterior, el dominio de nuestra función va desde la salida del pabellón hasta el 6º mes y como función utilizamos la determinada por el Excel, que termina siendo la más representativa del estudio de caso. Finalmente, con la función obtenida determinamos que inicialmente existían 100 millones de espermatozoides en el semen y posterior a la vasectomía disminuyeron 16.700.000 de estos cada mes. Igualmente, esta cifra corresponde a la cantidad de cambio obtenida por la derivada realizada, es decir, la variación respecto al tiempo en la concentración de espermas en el líquido seminal, siendo este un decrecimiento rápido, constante, con velocidad uniforme. Esto se traduce en que en teoría la operación fue eficaz, pero se reafirma matemáticamente que los espermatozoides disminuyeron en una magnitud considerable.
Concluimos entonces que, pese a lo anterior, la inseminación del paciente a su pareja fue posible, ya que, si bien el decrecimiento de espermatozoides es numeroso con el pasar del tiempo, a los 2 meses después de la vasectomía, el efecto de infertilidad aún no se adquiere y es posible contabilizar un elevado valor de espermatozoides móviles. Aquí está la bibliografía de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención.